Bueno, vamos a saludar al señor Guillermo Jeremías, que ya está junto a nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Muy buenas tardes. El saludo al país federal. ¿Cómo va? Preocupado por tus acontecimientos de Bolivia. Realmente. Te actualizo la información que la estaba revisando mientras vos hacías la entrevista. La Central Obrera Boliviana ha declarado una huelga por tiempo indeterminado. Y el general golpista fue forzado a salir de la sede de gobierno, aunque los militares están rodeando a la plaza de gobierno. Los ministros y el presidente Arce están en el interior resistiendo esta intentona de golpe de Estado. Esa era la postura previa a la fotografía previa a lo que sucedió después. Los mismos ministros colocaron en esa puerta que ustedes veían que golpeaba una tanqueta de los militares, muebles, bueno, a la usanza de barricadas callejeras para evitar que los militares ingresen en el interior de la sede de gobierno en la capital, La Paz, en Bolivia, que no tiene nada de paz por estas horas. No. A propósito de estos hechos, ya hay repercusiones internacionales, mundiales, gobiernos que han repudiado esta acción, salido en defensa de la democracia. Todavía no lo ha hecho la Cancillería Argentina. Se está pidiendo o esperando que se expida a este respecto, que rechace esta intentona que busca interrumpir el proceso, la vida democrática de los bolivianos. Bueno, algo que indudablemente hay que seguir muy de cerca y por supuesto, por lo menos en estos minutos que nos quedan, vamos a estar viendo qué ocurre realmente con... Recordemos, Jorge, que en muchas ciudades, entre ellas las que nosotros estamos, la comunidad boliviana es muy numerosa, con familiares en todo el país andino, y que por supuesto siguen con preocupación estos acontecimientos que ocurren en Bolivia. Bien. Que todavía no se sabe muy bien. Dicen que la proclama militar primero fue contra Evo Morales, que se está especulando podría volver a ser candidato a presidente en el 2025. El general Arce, que es el general golpista Zúñiga, el presidente es Arce. Le planteó a Arce también que quiere cambios de gabinete. Sí. Quiere cambios de gabinete. No se sabe, por lo menos no se conoce el trasfondo, pero ayer había Zúñiga planteado que había que meterlo preso a Evo Morales para que no sea candidato a presidente en el 2025. Y están aquellos que, como decía recién Marcos, que imaginan que tal vez toda esta movida ha sido generada justamente por el expresidente Evo Morales. Sí. No está claro de todos modos. Difícil. El periodista salía desde Santa Cruz de la Sierra. Sí. Santa Cruz de la Sierra Bolivia está claramente dividido en una zona postergada, donde está La Paz, y en la zona rica, que se le llama la Media Luna, donde están las familias más poderosas, que tiene su epicentro en Santa Cruz de la Sierra. Todas las familias golpistas, en el pasado boliviano, las ricas familias bolivianas, residen en Santa Cruz de la Sierra, en la Media Luna rica, que se le llama, de Bolivia. Mientras que el resto de el Estado plurinacional, como es ahora, que sostiene primero a Evo Morales y después al actual presidente, están fuera de esa media luna rica en el resto del país. Una compleja situación que no se ha logrado conciliar con el plazo del tiempo y pese a los éxitos económicos que ha obtenido Evo Morales gobernando, ¿no? Recordemos que se lo persiguió, hubo... ustedes ya saben todo lo que sucedió en Bolivia. Argentina y México lograron que se salvara su vida. Bueno, evidentemente no se terminaron de consolidar los procesos institucionales en Bolivia, más allá de la situación económica que para los bolivianos ha mejorado y mucho a lo largo de este siglo. Pero no vamos a hablar de Bolivia, por supuesto, solo queríamos conectar el tema con lo que vamos a plantear. Ayer dijimos que entre los datos más preocupantes de la realidad estaba la cuestión de la desigualdad, de la profundización de la desigualdad. Y como es necesario, desde nuestro punto de vista, profundizar en torno de qué significa esta desigualdad creciente en la República Argentina, es que vamos a detenernos en esta cuestión. Ayer el INDEC informó que se había producido el índice de desigualdad más pronunciado en los últimos 15 años en la historia de nuestro país. La desigualdad es la diferencia
en los ingresos entre el decil, el 10% de la población que más gana, y el 10% de la población que menos gana. Ahora llegó a 15 veces, es decir, que los que están en la base de la pirámide social ganan 15 veces menos que los que están en la cúspide de esa pirámide social. Y este proceso se ha profundizado en el primer trimestre del 2023 comparado con igual periodo del 2024. Voy a mostrarles unos cuadros rápidamente. El cuadro que están viendo ustedes, el gráfico de barras, tiene una línea roja. Esa línea roja es cuánto aumentó la canasta básica alimentaria. Arriba, en la cumbre de la barra, ven el porcentaje, 302%, 302.3%. Eso aumentó entre el primer trimestre del 2003 y el 2004 la canasta básica alimentaria. Al lado, la línea más rosita, está la canasta básica total. En una los alimentos, en otro la básica total. Esa aumentó el 287%. Y la que está de color más salmón es la inflación a nivel general, que fue del 273%. Primer trimestre de un año comparado con el primer trimestre de este año. 302% para la canasta básica alimentaria, 287 para la canasta básica total, 273 para la inflación a nivel general. Aumentaron mucho más los alimentos que el nivel general de la inflación. Ahora vamos a el promedio de todos los deciles, que es la línea celeste. No, por favor, quedémonos en el cuadro anterior, porque si no, no puedo terminar la explicación. El promedio de todos los deciles es la línea celeste, la barra celeste. En la cumbre está, ¿cuánto es ese promedio? El promedio de ingresos es del 195%. Es decir, que el salario entre el primer trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024 creció un 195%, mientras que los alimentos crecieron un 302%, mientras que la canasta básica total creció un 287%, mientras que la inflación creció un 273%. ¿Ven ustedes cómo los ingresos perdieron mucho más en la canasta básica alimentaria que en la canasta básica total que en la inflación general? Pero todos perdieron, y significativamente, casi el 80% en uno, el 90% y en el otro entre 195 y 302, ahí tienen ustedes un 107%. Ahora vamos al otro extremo de este cuadro de barras. Ahí están los 10 deciles. La barra más cerca de la barra celeste, en donde está el promedio de deciles, está los de mayores ingresos. Las personas, el 10% de las personas que tienen mayores ingresos en la sociedad. Bueno, ese decil del 10%, en el primer trimestre del 2003, comparado con el 2004, el crecimiento de sus saberes fue del 209%. Quedó muy lejos del 302 de la canasta y quedó a 75 puntos, un poco menos, de crecimiento de la inflación general. Ese es el decil más rico. Vamos al otro extremo, el primero de los deciles que está en la margen izquierda. Ese es el decil más pobre. En la secuencia intermedia están los otros 10 deciles. Bueno, el decil más pobre creció el salario 157%. 157%, es decir, que la canasta básica alimentaria lo duplicó, comparado con la inflación, que fue del 273%, crecieron solamente 157% los saberes en el decil más pobre. Y comparado con el decil más rico, de 157 a 209, todos perdieron, pero los que más perdieron fueron los pobres, el decil más pobre, porque la diferencia de ingresos salariales con la de la canasta básica de alimentos, que se lleva buena parte de esos ingresos, fue del 302%. Los ingresos mejoraron el 157%. Hoy el gobierno celebró que en este mes, en el mes que pasó, 1% por encima de la inflación crecieron los salarios. Cuando miren lo que perdieron en el último año. Ahora sí vamos al otro cuadro para que ustedes vean los porcentajes de pérdida
variación interanual del poder adquisitivo contra la canasta básica total, que es el cuadro del medio que vimos recién. Bueno, el decil de menores ingresos, ahora empezamos desde la izquierda a la derecha, el decil de menores ingresos perdió un 33,5%. Si sacan el videograph nos va a ayudar a leer el porcentaje que está abajo. Muchas gracias. El que le sigue perdió el 28%, el otro el 28,4%, 27,8%, 27,7%, 26,4%. El decil que menos perdió, el decil más rico perdió el 20%. Es decir, que entre el decil más pobre y el decil, el 10% primero, de los que menos tienen y el 10% de los que más tienen, la diferencia es 33,5, 22. Los más pobres perdieron respecto de la canasta básica total un 13,2% más de poder adquisitivo. Digo todo esto para explicar por qué la brecha de la desigualdad entre los que menos tienen y los que más tienen se profundizó de trimestre a trimestre y pasó de 14 a 15 veces. ¿Esto qué significa en la realidad? Con un ejemplo concreto. Bueno, vamos a tomar un caso. Jóvenes sin acceso superior, en este caso no por decil, sino por quintil. Los hemos agrupado de a 20%. Miren lo que sucede cuando hay diferencia de ingresos. Y nos vamos a detener en un plano que es muy importante, que es el plano educativo. Vamos a repasarlo con esta situación. La diferencia de ingresos marca también la posibilidad de acceso a la educación. Veamos, jóvenes sin acceso a educación superior por quintil de ingreso per cápita del hogar. Esto es, porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no finalizaron el secundario en 2023. En el quintil más bajo, es decir, el 20% más pobre, el 48,2% de los jóvenes no finalizó el secundario en el 2023. Eso se reduce al 37% en el segundo quintil, al 26% en el tercer quintil, al 19,3% en el cuarto quintil y al 13,4% en el 20% más rico de la población. Quintil son 20%. En vez de un decil, un quintil. Bueno, la diferencia entre la retención escolar entre los más ricos y los más pobres es, en los más ricos 13,4%, en los más pobres 48,2%. Es decir, que los que menos tienen no pueden sostener a sus hijos en los establecimientos educativos. No tienen recursos, no tienen cómo mandarlos. Y pasa lo que acabamos de describir. Pero no miremos solamente la educación superior de ingreso por cápita, sino estos jóvenes sin acceso a educación superior por quintil de ingreso per cápita de hogar. No pueden acceder a la educación. Ahora vamos al cuadro que sigue. Acceso a la educación superior por quintil de ingreso. El porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que cursa o ha completado estudios universitarios. Antes veíamos los que no podían terminarlos. Ahora veamos los que están cursando. La diferencia entre los más ricos y los más pobres. Jóvenes de 18 a 24 años que cursa o ha completado estudios universitarios, terciarios o de posgrado. En el quintil más rico, el 55,3% de esos jóvenes completó los estudios universitarios o terciarios de posgrado. Es decir, la mitad de los jóvenes entre 18 y 24 años, 55,3%, un poco más de la mitad, completó esos estudios, los más ricos. En el quintil más pobre, que está en la base de esa escalera imaginaria, completó solamente el 26,3%. De cada 100 jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, que cursa o ha completado estudios universitarios, en los más pobres solo el 26,3% pudo completarlos, mientras que en el quintil más rico el 55,3%. ¿Por qué, Jorge, es tan importante esto de el coeficiente Gini, que mucha gente dice, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la diferencia entre los más ricos y los más pobres? ¿Cuántas veces más ganan los más ricos respecto a los más pobres? Está en la base de una sociedad igualitaria. Porque
Tomamos el caso de la educación, pero podríamos tomar el caso de la salud, el que quieran, de la calidad alimentaria, el que quieran. Si la brecha entre los más ricos y los más pobres se amplía, se profundizan las desigualdades sociales y además eso implica una pérdida de derechos del ciudadano argentino que debiera ser igualitario. Y este gobierno no está castigando a los ricos ni a la casta, está castigando a los que menos tienen, a los más pobres, quienes más han sufrido con el impacto de la inflación y con las consecuencias de las políticas económicas que está llevando adelante. Así son las cosas.